Vamos a continuar en esta sesión con procesos de unión y nos va a servir como la base teórica para entender más adelante lo que es la manufactura y el ensamble de las estructuras primarias de un avión. Ya estudiamos los procesos de manufactura primarios, también los secundarios, donde se encuentra el tratamiento térmico con el objetivo de alcanzar las propiedades mecánicas del componente, como es la resistencia, o bien las operaciones de maquinado que tienen el objetivo de lograr el acabado superficial final, así como tolerancias y dimensiones del componente. Ahora lo que nos interesa es a nivel de ensamble, los métodos de unión, donde a nivel de ensamble vienen diferentes componentes en su forma individual, que estos componentes fabricados por diferentes métodos de manufactura. El objetivo es unirlos para tener la estructura o el componente aeronáutico final. ¿Cuáles son los procesos de unión? El remachado, conexiones atortilladas, procesos de unión adhesiva, y estos son los que vamos a estudiar en esta sesión. Y en la siguiente sesión vamos a continuar con la soldadura y con el bracing. ¿Qué son los procesos de unión? De manera general, son métodos para conectar, para ensamblar las distintas partes componentes de una aeronave. Los métodos de unión se dividen en dos grandes categorías, las uniones mecánicas. Estas son las tradicionales, fueron las que originalmente, en un principio, sí se fabricaron los aviones, tanto militares como comerciales, utilizadas en estructuras metálicas, también en materiales compuestos, pero sobre todo en estructuras metálicas. Uniones entre aluminio con aluminio, aleaciones, titanio con titanio. La característica es que usan elementos físicos como remaches, pernos o tornillos para fijar las piezas. Y de las uniones mecánicas vamos a estudiar que se pueden dividir a su vez en uniones permanentes o no permanentes. Las uniones adhesivas son más comunes en el uso de materiales compuestos. Y aquí es donde vamos a ver lo último en tecnología de ensamble, de unión con los materiales compuestos. La unión adhesiva básicamente va a permitir unir múltiples componentes de materiales compuestos para resultar en una estructura integral. La principal ventaja de las uniones adhesivas es que no necesitan de remaches, pernos o tornillos, entonces simplifican considerablemente el ensamble y lo hacen más eficiente estructuralmente. Además que las uniones adhesivas no están limitadas únicamente entre materiales compuestos. También se puede tener, por ejemplo, un panel de algún material compuesto que se va a unir con algún refuerzo de aleación de titanio o aleación de aluminio. Es lo que vamos a ver al final de esta presentación. Lo último en la tecnología de uniones adhesivas. Y en procesos térmicos de unión entra la soldadura y el bracing. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero por ahora basta decir que su uso es limitado y no se usa para unir elementos estructurales primarios. Esto se debe a la complejidad en cuestiones de calidad y también en consideraciones mecánicas, que más adelante vamos a platicar un poco de ello. Entonces, debido a las características del material, la forma y los requerimientos de servicio, el remachado, las conexiones atornilladas y la unión adhesiva son las tres técnicas de unión predominantes utilizadas actualmente en las estructuras de las aeronaves. Por esta razón, es lo que nos vamos a enfocar en este video. En esta imagen se ilustra, de color gris, algunos componentes típicos donde se unen por medio de remaches. Entonces, para empezar, el remachado se prefiere en paneles o en estructuras delgadas que sobre todo el criterio o la fuerza o el esfuerzo predominante es esfuerzo cortante. El remachado funciona muy bien, distribuye las cargas de ese tipo, además
de que es relativamente sencillo de implementar, es liviano y eficiente. El remachado se clasifica como una unión permanente, como vamos a ver. Luego tenemos las conexiones atornilladas. Las conexiones atornilladas, la principal ventaja es de que ofrece una mayor resistencia cuando la carga principal es axial o cuando el componente está a tensión. Por lo tanto, las conexiones atornilladas se usan para unir directamente los componentes estructurales primarios, es decir, el ala con el fuselaje, el tren de aterrizaje, el empenaje con el fuselaje, o a su vez el fuselaje que se puede dividir como el fuselaje frontal, central y el posterior. Cada uno de estas partes del fuselaje se unen por conexiones atornilladas. O en el caso de los motores, para sujetarlos con las alas, para montarlos a las alas. En todos estos casos, la característica principal es que se tienen esfuerzos de tensión y por lo tanto las conexiones atornilladas son las adecuadas. También las conexiones atornilladas, a diferencia del remachado, no son permanentes. Aquí se pueden desmontar. Y finalmente la unión adhesiva. Un ejemplo típico de la unión adhesiva es el panel, ya sea del fuselaje o del ala, que se va a unir con refuerzos, ya sea de materiales compuestos o de aleaciones, de aluminio o de titanio. Y es lo que vamos a ver al final. Entonces, primero, comenzando con el remachado. El remachado es el proceso tradicional de manufactura con el que se comenzó originalmente, ya dando paso a las aleaciones para unir aleaciones de aluminio o de titanio, pero sobre todo de aluminio en las primeras décadas de los aviones comerciales. Y básicamente el remachado pertenece a un proceso de forja utilizado para unir estructuras mediante una pieza metálica llamada remache. Como es un proceso de forja, significa que se necesita deformación. Por lo tanto, aquí se tienen las dos láminas. Y una característica del remachado es que se utiliza en paneles o en secciones delgadas como láminas. Inicialmente el pasador metálico, que viene siendo el remache, va a entrar y lo que se va a hacer de un lado, un operador va a ayudarse de una herramienta que se llama yunque. Y del otro lado, otro operador va a aplicar una fuerza de forjado. Puede ser con martillos, punzones o incluso dispositivos electromagnéticos. Aquí lo importante es de que se va a aplicar la fuerza de forjado, se va a deformar el remache. El objetivo es tener dos cabezas, una cabeza en cada extremo. Es así que se va a generar la unión de las láminas y es una unión permanente. Como podemos ver en este tipo, o en este proceso de remachado, se debe de tener acceso de ambos lados. Por ejemplo, si esta es la parte externa del skin, del panel, y aquí la zona interna, pues se debe de poder acceder en ambos lados para que los operadores puedan trabajar. En caso de que no se pueda acceder de un lado, se usan otro tipo de remaches que ahorita vamos a estudiar. Precisamente esto nos lleva a los tipos de remaches. Primero, los remaches sólidos es, aquí como lo acabamos de ver, la característica que tienen los remaches sólidos es que se puede acceder de ambos lados. Además, este tipo de remache es más común, el más común y resistente en la industria aeronáutica. Consiste en el vástago metálico con una cabeza formada. Se inserta el remache en el agujero previamente perforado. Un operador aplica golpes o presión con una remachadora neumática sobre la cabeza, que viene siendo de este lado. Aquí vendría siendo la remachadora neumática. Y del otro lado, otro operador sostiene un yunque. Este vendría siendo el yunque para formar la segunda cabeza.
lo único que tiene que hacer con el yunque es mantenerlo en esta posición. En esta posición, el otro operador es el que va a aplicar la fuerza. La característica de este tipo de remaches sólidos es que requiere acceso por ambos lados de la estructura. Muy importante. Uno para golpear, otro para sostener. Ahora, en ciertos casos, un solo operador es suficiente. Cuando permite la geometría y cuando el operador ya tiene cierta habilidad para con una mano sostener el yunque y con la otra mano aplicar la fuerza con la remachadora neumática. Pero vamos a ver este video que explica más detalle el proceso de remache, enfocándonos en este tipo de remaches, los sólidos. En el video hay que prestar atención porque nos dice de dos métodos de remachado. Y ese método depende del espesor de las láminas. Para cierto espesor es un proceso de remachado, pero cuando el espesor es muy pequeño, entonces se necesita un proceso diferente con el objetivo de evitar potencialmente una grieta que pueda llevar a la falla prematura de la estructura. Vamos a ver el video, digo, el sonido. Every possible projection from the outer surface of the airplane. Everything that would induce turbulence with its attendant drag must be reduced to a minimum. Esto es algo importante en el remachado. Vamos a suponer que se tienen las dos láminas, es parte del panel de un fuselaje, que vendrá siendo claramente la zona exterior donde pasa el fluido. Entonces, por cuestiones de aerodinámica y para reducir la fuerza de arrastre, lo que queremos es que la cabeza del remache quede alineado con la superficie, con la piel. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer en estos casos es una geometría que se conoce como avellanado en el orificio. Es decir, el orificio no va a estar totalmente cilíndrico, sino que se le va a hacer la siguiente geometría que vamos a ver. The use of a rivet whose head is flush with the surface being riveted eliminates the drag of the ordinary rivet head and thus aids in accomplishing our higher speeds. Bien, entonces a esta característica del orificio cónica es lo que se le llama avellanado. The choice of method to be used in flush riveting is based on the thickness of the sheet next to the manufactured head. Let's assume we're driving a rivet 1/8 inch in diameter with a 100-degree countersunk head. Probably the best production method involves sheets of 40 thousandths thickness or greater. We start with the assembly of the sheets, drilling the correct size hole for the given rivet. We're using a 1/8 inch rivet, so we drill a number 30 hole, then countersink, using a special countersinking tool with a 2-flute cutter and with a 100-degree cutting angle and number 30 pilot. Unless specific approval has been obtained from the stress engineer, the countersinking should not go through the first sheet. If sheets are properly clamped during countersinking, it is not necessary to disassemble them for burring, which is a costly operation. Next, we insert the rivet, the length of which has been determined by adding 1 1/2 times the diameter of the rivet to the grip. The grip, as shown here in white, is equal to the total thickness of the material being riveted. A vibrating type air gun with a flush rivet set and a regular bucking bar may be used. Ordinary riveting technique will do for driving of this type rivet. The finished rivet should have a formed head, 1 1/3 times the diameter of the rivet and about 1/2 the diameter high. The flushness of the rivet, as determined by aerodynamics, must run in the neighborhood of plus or minus 2 thousandths. We have just demonstrated the countersink method of riveting. Ese es el método cuando se tienen mayores espesores entre las láminas. Pero ahora, ¿qué sucede con menores espesores?
Vamos a ver el This segundo is a método. method used when both sheets are over 40 thousandths in thickness. Structural requirements make it necessary to dimple the sheet next to the manufactured head. If this sheet is Entonces, así debe de quedar la geometría cuando se tienen espesores menores, que ahorita lo va a mencionar el video, el espesor total. ¿Cuál es la razón para tener esta geometría? Bueno, para evitar alguna potencial grieta, básicamente, por consideraciones estructurales, para hacerlo más eficiente, básicamente, la unión. under 40 thousandths in thickness. This double dimple method is used for flush riveting thin sheets. Here again, we start with the number 30 hole and follow this with insertion of the rivet. The length of the rivet is again the thickness of the material plus 1 1/2 times the rivet's diameter. The driver uses a standard flush rivet set. The bucker uses a special dimpling set that has been adjusted by the tool department to give the correct angle and depth of the dimple. Using the rivet as a punch, we dimple the two sheets together into the dimpling set. The special dimpling set is removed. The driver retains the standard flush driving set. The work then proceeds with the bucker using an ordinary bucking bar. Driving this type of rivet requires greater skill than was required in the previous method. Any clinching or offset of the rivet will cause the dimpled edge to crack. The rivet must be driven straight. We have just shown the double dimple method of riveting. This is one of the methods used when both sheets total 40 thousandths or less in thickness. Every possible projection from the outer. Muy bien, pues entonces, así es el proceso de remachado para rivets sólidos. Algo que también quiero comentar de este proceso, y muy importante, como pueden ver, es altamente manual y por lo tanto se requiere de habilidad, de destreza, de capacitación del operador para realizar estas operaciones. Y el remachado, de nuevo, en su forma tradicional, fue como originalmente así se comenzaron a fabricar los primeros aviones ya de aleaciones de aluminio. En este otro video vamos a poder observar el remachado. Parece que es del panel de una ventana en un fuselaje. Y quiero que observen cómo se tiene acceso en ambos lados. En un lado se tiene el operador que está remachando y en el otro lado otro operador con el yunque. Aquí algo importante, podemos ver estos sujetadores que son sujetadores temporales para posicionar los paneles. Pero más adelante voy a comentarles de estos sujetadores. Plugging holes. Yep, coming through the drill. Need a longer drill. I hope it's leak off these rivets. ¿Okay? Seguramente se estarán preguntando, bueno, ese proceso en la actualidad no se puede automatizar. Y sí, sí se puede automatizar. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero para comenzar, desde sus orígenes, tradicionalmente así es como se fabricaban
estos componentes. Ya vimos los remaches sólidos. Ahora, el segundo tipo de remaches son los ciegos. Aquí es un remache diseñado para instalarse desde un solo lado, ciegamente. Ideal cuando el reverso de la estructura no es accesible. Lo que sucede es que en estos videos que acabamos de ver, se puede acceder de ambos lados, pero en ciertos componentes no es posible acceder al interior. Entonces es aquí donde se usan los remaches ciegos, también conocidos como pop rivets o cherry rivets. Vamos a ver este video que lo ilustra mejor. Aquí podemos ver el remache ciego. Por ejemplo, aquí nada más se tendría acceso de este lado. Lo que va a hacer la remachadora es jalar el vástago hasta que deforma la cabeza del otro lado, se rompe el vástago y lo que resta del vástago simplemente ya no es parte del ensamble. Es desperdicio como tal de material. Bien, entonces, de nuevo, aquí el mecanismo principal es jalar la varilla del interior del remache. Y cuando la jala, se deforma la cabeza. Ahora, algo importante a tener en cuenta de los remaches ciegos es que tienen menor resistencia estructural que un remache sólido. Los remaches sólidos tienen mayor resistencia, por lo tanto, los remaches sólidos que vimos en los otros videos son para componentes estructurales primarios que van a estar sometidos a mayores cargas. Este tipo de remaches ciegos se usa sobre todo para componentes que no exigen cargas elevadas. No están diseñados para soportar cargas elevadas por la, deformación que tiene en la otra cabeza, donde no se puede acceder. Hay limitaciones allí. Aquí otro ejemplo. Entonces, como que jala el vástago. Bien, estos son los remaches ciegos. Hay otros tipos de remaches, pero con ver estos dos es suficiente. Ahora, a más detalle, cómo se realiza el proceso de remachado. Previamente les mostré unos sujetadores temporales. Bueno, lo que sucede es que antes de colocar los remaches definitivos, las piezas que se van a unir, como las chapas, paneles, refuerzos, deben estar perfectamente alineadas. Por esta razón, durante el ensamblaje, las piezas se colocan sobre estructuras de posicionamiento, plantillas, usando sujetadores temporales. Y en estas imágenes podemos ver estos sujetadores temporales. Todos estos, o aquí. ¿Cuál es su objetivo? Mantener la forma y posición de cada componente de los paneles, garantizar que las distancias, curvaturas y ángulos sean las especificadas en los planos, evitar que las piezas se muevan o deformen durante el taladrado o remachado. Y esto nos lleva a un proceso importante del remachado. Claramente necesitamos un orificio. Ese orificio por medio de una operación de taladrado. Entonces, en componentes de gran tamaño, componentes primarios, el taladrado, esos orificios, se realiza en el ensamble. El taladrado manual, ahorita vamos a ver cuándo aplica el taladrado manual de orificios durante el ensamble, suele realizarse primero perforando orificios de menor tamaño, orificios piloto, para ayudar posteriormente con el siguiente tamaño de broca, con los orificios hasta su tamaño final. Una vez que todos los orificios piloto han sido perforados. Entonces va por etapas, de menor tamaño a mayor tamaño. Este procedimiento se realiza durante el ensamble.
muy importante, y no en etapas previas en las estructuras primarias. ¿Cuál es la razón? Que dichas estructuras deben alinearse con extrema precisión. Las tolerancias dimensionales de los paneles, refuerzos o largueros pueden variar tras el conformado o el tratamiento térmico, por lo que taladrar los orificios en el ensamble asegura la correcta coincidencia entre todas las piezas unidas. Es una razón de variación de tolerancias, lo que se conoce. Por ejemplo, aquí se tiene una lámina superior, luego la lámina inferior. Vamos a imaginar que esta lámina viene del proceso de sheet metal, esos procesos que ya estudiamos, y podríamos pensar, bueno, ¿por qué estos orificios no se taladran en esos procesos primarios de manufactura que vimos? Bueno, la razón es de que si estamos considerando componentes o paneles de gran tamaño y por los tratamientos térmicos que van a recibir todas las operaciones, es muy complejo que cuando se una con la otra lámina coincidan los orificios. Queremos que coincidan para que, por supuesto, entre el remache y se realiza la operación de remachado. Pero de nuevo, la complejidad dimensional o las variaciones de tolerancias lo hacen muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, me voy a regresar. Primero, a nivel de ensamble, sujetadores temporales. Estos sujetadores temporales también van a funcionar para indicar dónde debe de ir los remaches, pero de esta manera se hace la operación de taladrado alineando los dos orificios y así se asegura que puedan coincidir los remaches sin ningún problema. Ahora, ¿cómo se hace el remachado? Bueno, aquí el taladrado manual, lo tradicional. Pero ¿cuándo se usa el taladrado manual? Es un taladro, básicamente un taladro neumático. Bueno, el taladro manual se usa cuando se permite la posición de los orificios, se puede desplazar ligeramente. Por ejemplo, aquí el centro podría estar a la izquierda, a la derecha, un poco arriba o un poco abajo. Ligeramente desplazado, no se requiere tanta precisión, ese es el punto. Pero lo que sí nos interesa es que ambos orificios estén alineados para que pase el remache. Entonces, en esos casos que se permite una mayor variación de la posición de los orificios, hacia arriba, hacia abajo, la izquierda o la derecha, bueno, el taladrado manual es apropiado. ¿Qué es lo que sucede? De que el taladrado manual pues no es adecuado cuando se necesita precisión, en dónde se va a posicionar los orificios. Además de que el taladrado manual es tardado. Por esta razón, en la actualidad ya se cuentan con robots que te hacen el proceso de remachado totalmente automatizado. Y esto incluye el taladrado y posteriormente el remachado. Es un proceso altamente especializado utilizado en la fabricación y ensamble de estructuras aeronáuticas diseñado para mejorar la precisión, la repetibilidad y la velocidad del ensamble de componentes, como paneles del fuselaje, alas y secciones de empenaje. A diferencia del proceso manual, tanto manual del taladro con el remachado, en el que cada orificio y remache se colocan individualmente por un operador o por dos operadores. Aquí el sistema automático realiza de forma secuencial y controlada varias operaciones en un solo ciclo, garantizando la calidad y consistencia del ensamble. Vamos a ver este video para que quede más claro, pero básicamente vemos paneles de fuselaje, claramente de aleaciones de titanio. Aquí cómo funciona es de que en la parte externa, este brazo del robot va a realizar el taladrado, primero el orificio y posteriormente el remachado. Pero para el remachado, el robot tiene una contraparte que funciona de manera similar como el yunque. Ahora, claramente como aquí se tiene acceso tanto del exterior como el interior, y además como es un componente estructural primario de cargas considerables, de esfuerzos importantes, pues aquí los remaches son sólidos, no son ciegos. Deben de ser remaches sólidos. Pero vamos a ver esta y se ilustra.
¿Qué es lo importante? La posición. Entonces, los orificios donde se van a posicionar y además el remachado alineado. Claramente es más rápido, más preciso comparado con el proceso manual. Y es lo que tanto Airbus como Boeing implementaron eventualmente a partir de la década de los 90, este tipo de máquinas. Muy bien, vamos a continuar. Este es otro ejemplo del proceso de remachado, pero aquí vamos a ver rivets ciegos, remaches ciegos, panel de puerta de tren de aterrizaje. Y la razón es la geometría, como vamos a ver. En este tipo de geometría no se puede acceder al interior. Muy bien, entonces vienen siendo los paneles que se tienen que unir. Observen que el interior no se puede acceder claramente por la geometría. El interior, de hecho, está hueco. Únicamente el exterior es donde están las láminas. Y observen los fasteners o los sujetadores temporales que se van colocando. Estos sujetadores temporales, todos estos, también se les conoce como crecos. Ahí está el nombre. Estos son los crecos, todos estos. Si alguna vez visitan alguna planta de mantenimiento aeronáutico, va a ser común observar estos sujetadores temporales. Entonces, ya saben, son sujetadores donde generalmente también eventualmente se va a poner los remaches y dependiendo de la estructura puede ser un remache sólido o un remache ciego. En este caso, un remache ciego. Aquí se observan los remaches que se van a instalar. Así se identifica el remache ciego. ¿Okay? Entonces aquí ya se pueden ir retirando los sujetadores temporales mientras se van instalando los rivets. Aquí claramente ya quedó prácticamente terminado. Ya no se requieren esos sujetadores temporales. Aquí lo tenemos. Su única función es dar acceso al tren de aterrizaje. En realidad no tiene cargas o esfuerzos elevados comparado ya con la estructura del fuselaje o del ala. Por esta razón, se pueden usar este tipo de remaches, los remaches ciegos. Bien, vamos a seguir. Entonces, esa es la parte de remachado. Ahora sigue uniones atornilladas. Una unión atornillada consiste en conectar dos o más componentes mediante tornillos, tuercas y arandelas. En conjunto generan una fuerza de sujeción sobre las piezas que se están uniendo. Tenemos una lámina, la otra lámina, pero ahora no se va a unir con un remache. Únicamente va a pasar el tornillo. Aquí la tuerca se debe de especificar el torque final para generar la fuerza de unión. A diferencia del remachado, que es permanente, el atornillado es una unión desmontable, lo que permite mantenimiento, inspección o reemplazo de componentes sin dañar la estructura.
Entonces, ¿dónde se usa? ¿O cuál es la diferencia con el remachado? Estructuras que requieren desmontaje o mantenimiento. Por ejemplo, cubiertas de acceso, paneles de inspección o componentes del motor. Zonas de alta carga a esfuerzo estructural. Los tornillos soportan mejor cargas de tracción y fatiga, es decir, componentes que van a estar sometidos a tensión. Aquí los tornillos son los adecuados. ¿Y cuál es la razón? Bueno, de que los tornillos se pueden fabricar específicamente de aleaciones, incluso de titanio o de acero, con mayor resistencia, y eso explica lo que lo hacen ideales para zonas de alta carga. Componentes con tolerancias críticas permite ajuste y alineación más precisa. En este caso, al tratarse de los tornillos, el orificio, ese sí se puede realizar previamente con operaciones de maquinado. Por medio de las operaciones de maquinado, se consigue la alineación. El tipo de unión en el remachado es permanente, pero el atornillado es desmontable. Luego, resistencia a la tracción. El remachado es limitado, pero el atornillado es alta. Esto se refiere cuando están sometidos a alta tensión. El atornillado es más adecuado. El peso, el remachado, ofrece la ventaja de que es ligero, únicamente los remaches, pero el atornillado, claramente tenemos el tornillo, la tuerca, el, el spacer, entonces es más pesado. El remachado, el costo es más bajo, mientras que el atornillado es más alto. Mantenimiento no desmontable, fácilmente desmontable. Se quita la tuerca, se quita el tornillo y los dos componentes se pueden desmontar. Aplicación típica, el remachado, piel de fuselaje, paneles estructurales. Es decir, estos elementos es cuando la carga principal son esfuerzos cortantes. Los remaches son excelentes para transmitir uniformemente esos esfuerzos cortantes. Recordemos que los esfuerzos cortantes es cuando hay, básicamente sería movimiento relativo entre los paneles. Mientras que el atornillado en las zonas de unión de alas, tren de aterrizaje, motores o estructuras de alta carga, donde la carga principal viene siendo la tensión. Un ejemplo típico, la unión de las alas con el fuselaje, y sobre todo esta unión es la que se usa en aviones militares y también en aviones ligeros, mediante uniones atornilladas. Más adelante, cuando veamos a detalle la manufactura y el ensamble del ala en aviones comerciales, vamos a ver que las uniones son híbridas. Sí se usan uniones atornilladas en las alas con el fuselaje, pero también en algunas secciones de unión es con remaches. Pero en el caso de aviones militares o de aviones ligeros, con uniones atornilladas es más que suficiente. Otro ejemplo de uniones atornilladas es para montar los motores con el ala. Y aquí la interfase del motor con el ala, lo que se conoce el fairing, esta estructura. En la parte frontal es donde se va a localizar un, un elemento estructural, un bracket de soporte, también en la parte posterior del motor. En cada uno de estos brackets, aquí se muestran dónde estarían las uniones atornilladas. Aquí serían 4, en el otro caso también 4. Estos vendrán siendo los brackets ya fabricados. Bien. Otro ejemplo en los módulos mismos del motor. Entonces, el motor viene siendo el fan, luego el compresor de baja o el booster, posteriormente el compresor de alta y la turbina. Por ejemplo, para unir el disco del fan con la zona del booster, con el compresor de baja aquí,
precisamente se tiene este tipo de uniones atornilladas. O en lo que viene siendo las diferentes secciones del tambor del compresor de alta. De igual manera, uniones atornilladas. Este tambor previamente vimos se fabrica de manera integral y este tambor aquí sí se usa en otras secciones cuando no son atornillados. Esas secciones es por fricción de soldadura, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero en general, donde están las cargas principales son uniones atornilladas. Lo mismo con el disco de la turbina. Es que, de hecho, estos vendrían siendo uniones de mayor precisión. ¿Cuál es la razón de que en los módulos del motor se usan uniones atornilladas? Bueno, porque al final de cuentas se tiene la fuerza de empuje, pero la fuerza de empuje va a transmitir esfuerzos en lo que viene siendo en la longitud de todo el motor. Entonces son esfuerzos de tensión y eso explica las uniones atornilladas que aquí se están usando. También lo podemos comparar de nuevo con eh, las diferentes partes del fuselaje, el fuselaje frontal, el fuselaje central y el fuselaje posterior. Algo importante a entender es que el remachado se usa ampliamente en estructuras de aeronaves, sobre todo las que se siguen fabricando de aleaciones de, de aluminio en aviones ligeros o en jets eh, pequeños, y sobre todo los aviones ya de décadas pasadas. Ahora, ¿cómo se explica que el remachado se usa ampliamente en esas estructuras? Primero, las aleaciones 20-24 o 70-75 pierden resistencia mecánica si se sueldan porque el calor de la soldadura altera su tratamiento térmico. Esto es una de las limitaciones o de las razones por la cual la soldadura no se usa en las estructuras primarias para unirlos, porque la soldadura es un proceso térmico, pero si estos componentes vienen de resistencias mecánicas por un tratamiento térmico previo, pues claramente no queremos que la soldadura afecte de nuevo la microestructura y se pierdan estas resistencias o esas propiedades mecánicas. Ahora, las uniones remachadas distribuyen mejor las tensiones en múltiples puntos, reduciendo la concentración de esfuerzo. Una unión soldada podría desarrollar grietas por fatiga más fácilmente. Esta es una desventaja de la soldadura, muy susceptible a grietas por fatiga de manera interna, lo cual lo hace más difícil detectar a tiempo, mientras que las uniones remachadas son fáciles de inspeccionar visualmente. Si hay una cabeza suelta o una grieta, se detecta rápido. Además, si se daña una unión de remache, se puede reemplazar el remache sin alterar la estructura. A pesar de que, como mencioné, el remachado es un proceso permanente, pero con las técnicas de reparación se puede reemplazar los remaches. El remachado permite uniones ligeras y modulares, uniendo láminas delgadas sin necesidad de refuerzos pesados. Muy importante recordar el remachado para láminas delgadas, donde la carga principal es el esfuerzo cortante. Entonces, con el remachado se pueden distribuir esas cargas de manera eficiente. Mientras que los pernos, las uniones atornilladas, requieren tuercas, arandelas y espacio para apretar. Los pernos son más ideales para componentes que van a estar a tensión. En vuelo, las uniones están sometidas a tensión, corte, fricción y cizallamiento. Los remaches, que comentábamos, trabajan muy bien a esfuerzo cortante, que es el tipo principal de carga en paneles y piel de fuselaje. Y las soldaduras pueden fallar por fisuración térmica o diferencias de expansión entre materiales. Okay, entonces, así se explica el remachado. Ahora podemos continuar con lo que es la unión adhesiva. La unión adhesiva es un proceso mediante el cual dos o más superficies se unen aplicando un adhesivo, que es un material polimérico que actúa como pegamento. Básicamente aquí se tiene una lámina, la otra lámina, pero en vez de unirlas por remaches en su forma tradicional,
aquí se le puede aplicar un adhesivo. El adhesivo ya se había usado en décadas anteriores, sobre todo entre metales, aleaciones de aluminio, pero en la actualidad la unión adhesiva permite unir ya sea un material compuesto con alguna aleación de aluminio o de titanio. Y muy importante aquí, para fines prácticos, en las siguientes imágenes, vamos a ver solamente dos componentes. Pero en la realidad, en la práctica, son múltiples componentes. Pueden ser 5, 10, 20, todos al mismo tiempo se pueden unir por medio de un proceso de unión adhesiva. ¿Cuál es la ventaja? Pues claramente no tenemos pernos, no tenemos remaches, se simplifica el ensamble. En lugar de unir por presión mecánica, como tornillos o remaches, las uniones adhesivas pegan las superficies mediante fuerzas químicas y de adhesión molecular. El adhesivo se aplica entre las superficies a unir, y aquí algo importante a tener en cuenta. El adhesivo necesita un proceso de curado. ¿Qué es el proceso de curado? Esto ya lo vimos con materiales compuestos, es lo mismo. En el proceso de curado es necesario para alcanzar la máxima resistencia del adhesivo y se pueda pegar, se pueda unir a los componentes. Se adhiere al metal base por adhesión, material base, y se endurece por cohesión. El resultado es una unión continua que transfiere cargas de corte o tracción sin necesidad de perforar las piezas. Este proceso se considera de unión permanente. Bien, si viene siendo la unión adhesiva. A más detalle, la unión adhesiva proporciona una distribución de esfuerzos más uniformes que los sujetadores mecánicos, al eliminar los picos de concentración de esfuerzos individuales que estos generan. La unión es mucho más uniforme que una unión adhesiva que en una unión mecánica, lo que se traduce en una mejor vida a fatiga en comparación con las uniones realizadas mediante sujetadores mecánicos. Entonces, aquí se tienen las dos láminas, en este caso con remaches, pero los concentradores de esfuerzos aquí estarían localizados. ¿Qué es lo que sucede con la unión adhesiva? Bueno, se tiene toda el área de contacto con el adhesivo y se distribuyen los esfuerzos de manera más uniforme. Debido a la eliminación de los sujetadores mecánicos, las uniones adhesivas suelen ser más ligeras que las uniones mecánicas y en algunas aplicaciones resultan más económicas. En general, el proceso de unión adhesiva sigue 3 pasos. El primero, y es el que se considera el más importante, es la limpieza de los componentes que se van a unir. Existe un consenso general sobre los factores a una buena unión adhesiva. La rugosidad de la superficie desempeña un papel fundamental. Cuanto más rugosa la superficie, mayor el área disponible para que el adhesivo líquido penetre y se adhiera mecánicamente. Puede ser el adhesivo en su forma líquida o también sólida, pero al final debe de penetrar, debe de adherirse a la superficie. Si estamos hablando metal con metal, el procedimiento inicia con una limpieza inicial o desengrase, donde se eliminan aceites, grasas y residuos orgánicos. En muchos casos, especialmente en materiales metálicos como el aluminio, se aplica un tratamiento químico o superficial. Entonces, el objetivo es remover esta superficie de contaminantes como aceite, grasa, también esta capa de humedad, por ejemplo, de óxidos. El objetivo es llegar a esta capa donde ya está la base del metal. Entonces, esta base es la que nos interesa para una buena adhesión final. Una vez que ya se limpió la superficie, el siguiente paso pues es aplicar el adhesivo. Los adhesivos a base de epoxi son los materiales más utilizados. Existe una amplia gama de sistemas epóxicos de una o dos partes. Algunos pueden curar a temperatura ambiente, aunque generalmente es a una temperatura elevada para alcanzar su máxima resistencia estructural. Las resinas epóxicas utilizadas como adhesivos se suministran generalmente en forma de líquidos o sólidos de baja temperatura de fusión. Vamos a ver este video donde explica la unión adhesiva y a más detalle la aplicación del adhesivo.
Aircraft have evolved over time, creating the need for new ways to bond and fasten parts together. While mechanical fasteners are still used, the need for adhesives has grown significantly. Henkel offers a broad portfolio of paste adhesives for next-generation bonding solutions. Available as 1- or 2-part epoxy adhesives, Henkel's pastes can bond a variety of substrates with a wide range of formulations, properties, and functional uses. The value of using paste adhesives includes easily automated application, can join 2 different materials, including thin substrates. Por ejemplo, allí mencionó que se pueden unir diferentes materiales. Esto significa que aquí el panel puede ser de material compuesto y el refuerzo puede ser de aleación de aluminio, de titanio. Y sí, también se puede de material compuesto. Substrates, providing design flexibility and reducing weight in structural assemblies, and distribute stresses in the bond joint. Paste adhesives are used throughout the aircraft. One example is in the flap assembly on the wing. Henkel's Loctite EA9394 Aero and EA93. Este es un excelente ejemplo. Los flaps son múltiples componentes, pueden ser metálicos o aquí estructuras honeycomb de materiales compuestos. Entonces, mediante la unión adhesiva, todos estos componentes se pueden unir de manera integral, sin necesidad de remaches, sin necesidad de pernos. Claramente, se simplifica el ensamble, es más resistente, más eficiente estructuralmente. 390 Aero provide the required mechanical properties and maintain those properties at a high operating temperature. Henkel also offers solutions for inside the aircraft, where passenger safety is critical, with potting pastes and adhesives, compliant with flame retardancy and flame, smoke, and toxicity specifications. Other advantages of Henkel's paste adhesives include room temperature cure, ease of storage, and various container sizes and types, providing efficiency from high-volume production to smaller repairs. As aircraft continue to advance, Henkel's paste adhesives deliver safety, efficiency, and reliability during assembly. Entonces vamos a continuar. Una vez que ya se le coloca el adhesivo, Aircraft have lo que sigue es el curado. El proceso de curado, por ejemplo, aquí se tiene el panel, el refuerzo. Las piezas se colocan en un horno o autoclave. Entonces, cuando estudiamos materiales compuestos, se mencionó la diferencia del autoclave con el horno. La diferencia es de que el autoclave, recordemos, aplica presión y temperatura, pero el horno únicamente aplica temperatura. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo se usaría el horno o cuándo se usaría el autoclave? Bueno, eso va a depender de los materiales de unión. Si son materiales compuestos, si son elementos individuales, vamos a suponer que este es un material compuesto, pero si este material compuesto no está curado, es decir, la resina todavía no está curada, entonces va a necesitar autoclave. Pero si cuando se usan materiales compuestos y si esos materiales compuestos ya están curados, la resina ya está curada, pues es suficiente el horno. El horno únicamente para curar el adhesivo, que el adhesivo es lo que va a unir los componentes. Durante este tiempo, en el horno o en el autoclave, las moléculas del adhesivo reaccionan químicamente, formando una red tridimensional sólida. Al enfriarse, el adhesivo se endurece completamente, quedando firmemente adherido a las superficies metálicas. En el caso, y aquí es importante entender qué materiales son los que se están uniendo. Si todos los materiales o si todos los componentes son metálicos de aleaciones, pues el curado únicamente va a afectar el adhesivo. Ese es el objetivo. Si todos son metálicos, no necesitamos autoclave. Con el horno es más que suficiente para la temperatura. Aquí lo crítico es de que los metales no se deben de modificar. La razón es de que ya pasaron por tratamientos térmicos o procesos de fabricación. Si esto fuera de una aleación de aluminio, este refuerzo probablemente ya pasó por un tratamiento térmico. Lo único que queremos aquí es unirlo.
No queremos ya modificar sus propiedades o su microestructura al elevar la temperatura. Por esta razón, para seleccionar el adhesivo y el proceso de curado, idealmente debe de estar por debajo de la temperatura del tratamiento térmico previo. Eso es lo importante a tener en cuenta. Y aquí podemos ver a más detalle los tipos de uniones. Por ejemplo, metal-metal convencional. ¿Qué es lo que se cura? Pues únicamente el adhesivo. Podemos tener también un componente de metal que se va a unir con un componente de material compuesto. Pero si el material compuesto ya viene curado, hay que recordar en los materiales compuestos. Los materiales compuestos pueden venir en su forma de prepreg, es decir, únicamente la resina en su forma, la resina todavía necesita ser curada. Pero en otros casos, ya cuando la resina se cura y se une aquí con un metal, pues lo único que se necesita curar es el adhesivo para unir, dado que el compuesto ya está curado. También se puede tener metal compuesto, pero en este caso los componentes de materiales compuestos pueden venir con la prepreg. ¿Qué significa prepreg en los materiales compuestos cuando los estudiamos? Bueno, significa que la resina debe de curarse. Entonces, este es un proceso interesante porque lo que se tiene que curar aquí, cuando el compuesto no viene curado, pues lo que se tiene que curar es el adhesivo primero para unir, pero también la resina del material compuesto. Estos se deben de curar simultáneamente. Curado conjunto en autoclave. ¿Y por qué se requiere el autoclave? Porque se va a curar el material compuesto, el laminado. Esas láminas con diferentes orientaciones, hay que ponerle presión para una mayor resistencia estructural y eso se consigue en el autoclave. Entonces, de estos tres, el metal compuesto, esta categoría, es el más complejo técnicamente. El adhesivo y la resina del prepreg deben curarse simultáneamente, por lo que el ciclo térmico debe ser cuidadosamente diseñado para compatibilizar las cinéticas de curado de ambos materiales. Además, el metal debe de resistir las altas temperaturas. Requiere altísima precisión en control térmico, presión, limpieza, compatibilidad química y adherencia interfacial. Ahora, ya clasificando estos procesos de unión adhesiva a más detalle, primero tenemos lo que se conoce el cocurado. Y aquí aplica únicamente para unir materiales compuestos. ¿Cuál es la característica del cocurado o el curado conjunto? Bueno, de que cada uno de los componentes del ensamble, por ejemplo aquí, el panel y el refuerzo, vamos a suponer, son de materiales compuestos. Pero estos materiales compuestos no están curados. Vienen en su forma de prepreg. Entonces, eso clasifica como un cocurado. Se van a meter al autoclave, generar presión, temperatura. ¿Qué es lo que se va a curar aquí? Pues se va a curar tanto el adhesivo como la resina. Por eso, muy importante es saber cuáles materiales. No es necesario aprenderse esto, simplemente a ver si es un material metálico o un material compuesto. Y si es un material compuesto, ¿ya viene curado o no viene curado? Si no viene curado, entonces se debe de curar la resina, pero también el adhesivo para unir. Esa es la lógica a seguir aquí. Este otro caso es unión secundaria. ¿Qué significa unión secundaria? Aquí es donde ya podemos tener, por ejemplo, si todos los componentes son de materiales compuestos, vamos a suponer que todos ya vienen curados. La resina ya se curó en un proceso anterior, un proceso de manufactura primario de materiales compuestos. Tanto este refuerzo como el panel se fabricaron de manera individual, llegan al nivel de ensamble, se posicionan, pero ya están curados. Lo único que se necesita entonces es curar el adhesivo para unirlos. Eso se refiere. Ahora, en este proceso
es donde en vez de tener un material compuesto, también se pueden tener componentes metálicos de aleaciones. Pero se seguiría clasificando unión secundaria siempre y cuando todos los materiales compuestos ya vengan curados. En este caso, no se necesita el autoclave, únicamente un horno para aplicarle temperatura. ¿Por qué aquí no aplicaríamos presión? Bueno, simplemente porque ya el laminado ya viene curado. No necesitamos la presión, únicamente el horno. Bien, entonces, obviamente el horno es más económico, reduce costos, y de ahí depende la selección del cocurado o unión secundaria, o finalmente cocurado parcial. ¿Cuál es la característica? También pueden ser múltiples componentes, materiales compuestos, pero aquí al menos uno de los componentes de materiales compuestos no está curado, al menos uno. Por ejemplo, podemos tener, vamos a imaginarnos, un ensamble complejo de 9 elementos individuales de materiales compuestos que ya vienen curados, pero un único elemento, por ejemplo aquí el panel, es el que no viene curado. Entonces en automático ya clasifica como un cocurado parcial. Bien. Y también aquí, en vez de tener componentes en materiales compuestos, se puede tener un componente metálico. Bueno, aquí el cocurado, que vendrá siendo esta clasificación, recordemos el cocurado, únicamente materiales compuestos. Aquí sí no puede haber metálicos y además no están curados. Entonces, la estructura cocurada integralmente o estructura unificada reduce significativamente el número de piezas y los costos de ensamblaje en las estructuras compuestas. Las ventajas de este tipo de estructuras son evidentes: menos piezas individuales, menos sujetadores y menos problemas de ajuste durante el ensamblaje final. Las principales desventajas son el costo. ¿El costo por qué? Primero, porque aquí como los materiales compuestos o los componentes individuales no están curados, vienen en su forma de prepreg. Eso significa que se requiere el autoclave, y el autoclave para aplicar presión y temperatura resulta costoso, además de que hay limitaciones en cuanto al tamaño. Además requiere una mano de obra altamente calificada. Este es otro ejemplo en el B787, en el A350, panel del fuselaje. Entonces, primero, estos elementos estructurales se fabrican individualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 elementos estructurales, estos refuerzos individuales. Pero luego tenemos el componente principal, que es el panel. Este panel, o el skin, es de fibra de carbono preimpregnada mediante un proceso de colocación automática de fibras, AFP, un proceso primario que ya estudiamos. Pero el punto es de que todos estos componentes individuales se unen, se sujetan temporalmente y toda la estructura se cocura dentro del autoclave. Al final tienes un componente integral sin remaches, sin pernos, altamente eficiente. Esa es la ventaja de este proceso. Otro ejemplo, la sección superior e inferior del fuselaje del Lockheed X-55. Estos componentes estructurales son tipo sándwich, que tienen láminas externas y un núcleo. Aquí, por el tamaño, hay un problema. Primero, es un cocurado. Eso significa que todos estos elementos se van a curar de materiales compuestos, se van a curar la resina y también el adhesivo para unirlos. Pero el problema es el tamaño, que recordemos que una de las limitaciones del autoclave es el tamaño. Entonces, lo que se hizo en este caso fue, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita presión para el curado de los componentes individuales de materiales compuestos, pero también se necesita la temperatura. Entonces, lo que se puede hacer para la presión es utilizar bolsas de vacío. Eso reemplaza la función del autoclave de presión.
Y para la temperatura, hornos modulares, colocados alrededor de la estructura. Esto elimina la necesidad de autoclaves extremadamente costosos, los cuales además limitan el tamaño máximo de las piezas compuestas. Aquí viene siendo un ejemplo de cocurado parcial. Me voy a regresar. Esta parte, cocurado parcial. ¿Cuál es la característica? Bueno, de que al menos uno de los componentes de materiales compuestos no está curado. En este caso, por ejemplo, el panel no está curado, mientras que aquí los refuerzos de materiales compuestos, estos sí ya están curados. Ahora, también sería una clasificación de cocurado parcial si en vez de estos componentes de materiales compuestos fueran refuerzos, pero de aleaciones, ya sea de titanio o de aluminio. Y finalmente, para acabar esta lección, las estructuras sándwich, porque las estructuras sándwich también se unen con adhesivos. Debido a que es una estructura extremadamente ligera, que presenta alta rigidez y una excelente relación resistencia-peso, la construcción tipo sándwich se utiliza tanto en la industria aeroespacial como en la comercial. El concepto básico de un panel sándwich es que las láminas externas, son las láminas externas, soportan las cargas de flexión. Esto es tensión y compresión, mientras que el núcleo reduce las cargas de corte de manera similar a una viga en tipo I. La construcción tipo sándwich, especialmente aquella con núcleo, el núcleo, la parte interna tipo panal honeycomb, es altamente eficiente desde el punto de vista estructural. Las estructuras sándwich se pueden usar en el skin, por ejemplo, del ala o del fuselaje también. ¿Qué es lo que se tiene? ¿O cuál es la razón por la cual es eficiente estructuralmente? Aquí se representa el material sólido de un espesor T, por ejemplo, y una relación, una escala comenzando con 1. Stiffness viene siendo la rigidez, después la resistencia a la fricción y el peso. ¿Qué sucede si este componente se reemplaza por una construcción tipo sándwich, pero 2 veces el espesor? Bueno, inicialmente sí se aumenta el espacio, pero ¿cuáles son los beneficios? La rigidez, 7 veces mejor. La resistencia a la fricción, 3.5 veces mejor. Y el peso básicamente no cambia. Pero ahora, si en vez de 2 veces el espesor, comparado con el componente original, nos vamos a 4 veces el espesor, aumentó un poco más el espacio, sí, pero las ventajas que ofrecen, primero la rigidez, 37 veces mejor. La resistencia a la fricción, 9.2. Y el peso, pues básicamente no cambia. Entonces, esta es la ventaja de las estructuras sándwich. Se sigue conservando el peso razonable, adecuado, pero las relaciones mecánicas son increíbles. Entonces, esto explica las estructuras sándwich. Las láminas exteriores suelen estar fabricadas de aluminio, fibra de vidrio, aramida o fibra de carbono. Se utilizan adhesivos para unir las láminas con el núcleo. Aquí vendría siendo el adhesivo. El propio núcleo puede fabricarse de aluminio, tejido de fibra de vidrio, papel de aramida, tejido de aramida o tejido de fibra de carbono. Básicamente, las estructuras sándwich pueden tener combinación, el núcleo con las láminas, ya sea de materiales compuestos o de aleaciones. Entonces, por esta combinación de materiales, pues el método de unión viene siendo por adhesivos. Si asumimos que todo esto es de materiales compuestos, se aplica el adhesivo y pueden fabricarse mediante co-curado en las capas compuestas, de las capas compuestas con el núcleo. En este proceso, las capas de la piel se consolidan y curan al mismo tiempo que se adhieren al núcleo. Entonces, así es la manufactura de estas estructuras tipo sándwich. Muy bien, pues esto sería todo de esta lección. Lo más importante es entender el remachado, es lo tradicional, es lo original, con lo que dio inicio la fabricación de aeronaves fabricadas de aleaciones de aluminio sobre todo,
Las uniones atornilladas se usan sobre todo en componentes que están sometidos a tensión. Y lo más actual, lo más reciente en cuanto a las uniones de materiales compuestos vienen siendo los adhesivos. Que los adhesivos, como vimos, no están limitados únicamente a materiales compuestos, sino también materiales compuestos con aleaciones. Y se pueden múltiples componentes, no nada más dos, se pueden 5, 10, 15 o 20. Una estructura integral y una estructura altamente eficiente.